tal? Bienvenidos a otro episodio más de esto que es Cine Voyage. Qué gusto, qué placer, de verdad, qué disfrute esto del séptimo arte. Y ahora con la tarea que nos ha dejado Mikel Guillén, a quien tengo la oportunidad de saludar a la distancia en esta ocasión que te tocaba. Mi hermano, qué gustazo, artista, director de cine y ahora, bueno, pues con mucho frío seguramente por allá en las tierras muy al norte. ¿Cómo estás, Mikel? Muy bien, aquí llegando amigos, disfrutando una película lenta para este frío, para no salir de la casa con un tecito como si tuviera 93 años. Así es. Oye, pues vamos a estarla disfrutando porque ya hablaremos de qué va. Mi querido Dani Galván, psicoterapeuta, cinéfilo, amante también del séptimo arte y por supuesto en el otro contraste, ahora ya entrando por allá en el calorcito, se encuentra Correcto. hasta el sur de nuestro continente. ¿Cómo estás? Correcto, yo estoy aquí en el solecito rico de la primavera chilena, entonces no me quejo. Increíble, poder ¿no? beber una chela, pero no, encantado de hablar con ustedes nuevamente de esto, ¿no? Y está bien interesante lo que hoy nos propuso Mikel, y yo creo que va a estar muy rico de desarrollar. Claro, es lo que hemos dicho, complementar lo que es la experiencia de poder disfrutar del cine. Y bueno, pues en esta ocasión toca a una película japonesa taiwanesa del año 2003, que por ahí muy acertadamente, y ahorita nos decías de alguna manera, ¿no? Para aquellos que no estén luego como acostumbrados al cine contemplativo, este cine de escenas largas, a este cine que de pronto, bueno, nos invita a que veamos un escenario que aparentemente una cámara donde no se mueve, pero todo está sucediendo y eso es lo maravilloso de esta ocasión que vamos a estar platicando con esto que es una peli que acabas de recomendarnos y que acabamos como de redescubrir, porque como bien mencionan por ahí, pues ya habíamos tenido el acercamiento y volverla a ver con estos ojos de Café Lumière del año 2003 de Hou Xiaoxian. Mi querido Mikel, platícanos, tú la pusiste, tú no la aventaste y ahora vamos a platicar. Así es, pues fíjate que una de las intenciones era ah, yo siento que la película tuvo una recepción muy buena porque originalmente fue una película que fue una comisión por los estudios Chokiyu de Japón, y querían hacer que directores que no fueran japoneses hicieran un homenaje a Yasuhiro Ozu por el nacimiento y el centenario básicamente y bueno, es una película que lo que me gusta mucho es que muestra, la forma en la que está hecha muestra mucho a Ozu, pero también muestra mucho a la parte de él, o sea, de Who, ¿no? Cosa que yo siento que la de Wenders de los días perfectos no tiene, porque yo siento que Wenders quiso realmente hacer como lo que llaman cuadro por cuadro de lo que Ozu hizo, ¿no? Pero actualmente, ¿no? Pero bueno, eso es una pequeña, un pequeño comentario, de batalla, ¿no? Pero creo que a mí también me impactó, hacía mucho tiempo que no la veía, y bueno, pues estoy listo para destazarla aquí con ustedes. Que Dani, compartías que tú sí tuviste la oportunidad de volver a disfrutarla, volver a verla. Yo les adentraba en eso, ¿no? Que justo hace unas semanas, sí, veía meses, pues. Veía en Movie que se lanzaba y ahora en Netflix me parece que también está Días Perfectos de Wenders, que justo habla de esto de retratar como lo cotidiano y desde ahí va mucho precisamente seguramente lo que vamos a estar por acá hablando y además de algo que yo desde ahí quiero arrancar, que en tele, por ejemplo, muchos de los aspectos, luego cuando vemos que, por ejemplo, el mono está hablando y te dicen, vamos a crear algo, y acá en televisión lo decimos patitos. Los patitos son como estas escenas entre transiciones como para poder estar justificando los cuadros o los brincos y que no se vean de una manera directa. Y esta película está llena de esto que estamos por acá viendo, ¿no? De alguna manera como esas transiciones, como de esa forma. Y desde ahí, desde lo visual, bueno, pues también para aquellos que nos encanta todo esto, bueno, pues también es bastante llamativa. Y por supuesto también, pues desde dónde empezar a platicarla contigo, mi querido Gianni. Bien, sí, bueno, yo primero quiero presumirles mi playera. Ándale. Que es aquí de Yasuhiro Ozu. Perfecto. Entonces, como vamos a estar hablando un poco de estas... Las mandas a hacer, las compras, dinos, porque yo también... No, las he comprado todas en internet. Las has comprado, ok. Sí, hay algunas, en general en internet, de cosas que ahí voy buscando, cosas, y ahí las compro. Y algunas sí las he mandado a hacer, pero casi todas son compradas.
Genial. Entonces sí, aquí estamos ya. Y la verdad es que creo que va a haber muchas cosas que hablar. La primera cosa que a mí, primero decir de que Miquel había escogido primero a Kelly Richard. Y bueno, lamentablemente no pudimos ver la película de Mastermind, ¿no? Pero se me hizo curioso el cambio de director, ¿no? Porque de hecho yo no conozco casi nada de Kelly Richard y me di a la tarea de ver su filmografía, como para conocerla y ubicarla, y luego, bueno, brincó fuerte. No entiendo bien, eso creo que sería interesante de entender. ¿Qué te hizo cambiar como de Kelly Richard a Hou Hsiao-hsien? Pensando en que pudiste escoger pues otra de Kelly Richards, ¿no? Pero aún así se me hace interesante como la selección, ¿no? Y un poco como al pie de página, como de que efectivamente yo la volví a ver ahora, esta de Café Lumière, y les platicaba antes de empezar que cuando yo vi Café Lumière, a mí se me hizo bastante pesada y casi no me encantó cuando yo la vi, por el simple hecho de que ya había visto yo agarro luego a algún director y me agarro su filmografía. Y ya había visto la filmografía, o sea, estaba viendo la filmografía de Hou Hsiao-hsien. Pues sí. Y fue de las últimas. Y entonces, pues casi toda su filmografía es así. Ahorita hablaremos de su estilo, de algunas cosas, pero obviamente ya después de haber visto 8 películas con este estilo, pues ya las últimas dices, ya quiero cambiar de ambiente, ¿va? Entonces me hizo pesado. Pero ahora que lo vi, obviamente con otra totalmente libertad y sobre todo más descansado, etcétera, y también con un contexto que ahorita daremos porque creo que es valioso, creo que le enriquece mucho la película el contexto de Japón, de Taiwán, de Hou Hsiao-hsien, de Ozu, etc. Sí, la lectura es otra y me gustó mucho más. O sea, en esta me encantó mucho Café Lumière. Inclusive poniéndola ya en mi top 3 de las que más me gustan de este director. Entonces, me parece que ha sido un ejercicio rico de poderla volver a apreciar. El paso del tiempo, lo cotidiano, esto de los vínculos, el estar viendo una peli en donde estamos retratando a un Tokio de inicios de este siglo. Y me parece súper chido, ¿no? Porque va con una forma en la que, por ejemplo, todas estas escenas de consultar la música, lo digital, ¿no? De esta manera de... Además, el pretexto del hilo que va uniendo todo esto, de cómo la memoria o cuando alguien pasa al olvido, esto se me hizo muy chingón, ¿no? Como ella está tratando de registrar o como el trabajo de este músico que ella está indagando, y que aquí es donde, bueno, pues puede disfrutar un poquito de eso. Son todos esos elementos, hablando de una cultura japonesa ahorita, ubicarnos en todo lo que es tecnológico en el imaginario, ¿no? Eso está como muy contrastante precisamente de lo que está por acá retratando. Además, hablar de ese estilo, y entonces, pues ahora sí, de lleno, mi querido Miquel, nos encantaría, bueno, a mí me encantaría para empezar a poder platicar justamente lo que decía Dani. Me parece muy, muy chido, ¿no? El cambio súbito de lo que haces de esta propuesta en el último episodio, y empezar a ver este cine, insisto, que no es para todos, bastante complicado de digerir en los ritmos, en las secuencias, y que es maravilloso una vez que lo puedes apreciar así. Es que mira, la razón por la cual yo quería ver Mastermind es porque había leído que era una especie de película que trata un heist, un robo de un banco, pero visto desde una manera muy filosófica. Y a mí ese tipo de cosas realmente me gustaron mucho. Entonces, yo no sé por qué, yo traía, cuando vi que no podía, de que no se podía encontrar la película y todo, yo traía 2 películas que quería. Una era Café Lumière, que a final de cuentas la vimos, y la otra era Café Flor, que es una película canadiense de Jean-Marc Lavallée, que es buenísima, cara. Y que bueno, esa va a ser mi próxima sugerencia, no sé, en unos 2-3 meses cuando me toque el nuevo, pero básicamente me gustó mucho desde el primer cuadro, que cuando ves el Monte Fuji de Japón con los créditos del estudio Shokiyu, bueno, no sé cómo se pronuncie, y la primera escena es directamente Ozu, ¿no? O sea, los trenes y la ciudad. Y bueno, otra cosa que me gustó mucho es que no es nada Ozu, es el hecho de que casi no hay diálogo en la película, en esta, ¿no? ¿No? Porque en las películas de Ozu hay mucho diálogo. Bueno, empezamos con todas las clásicas escenas muy de Ozu, que son
de casi del suelo hacia arriba, y vistas desde adentro, ¿no? Porque a final de cuentas, la película hace mucho homenaje al título, a Café Lumière, ¿no? Como son estas tomas y estas escenas que están vistas desde adentro, o sea, los interiores sobre todo, no los exteriores en este caso que nos estás mostrando, pero los interiores son muy clásicos de Ozu, ¿no? Que son las escenas familiares, y claro, estamos hablando de una estructura familiar de los años 50, que es básicamente lo contrario de esta película. Así es. Estoy buscando por acá Esa es mi primera entrega. Ahí está, el primer trompo que suelta por acá, ¿no? Para empezar allá a cuestionarlo. Hablando de las temáticas, bueno, también de lo técnico y como dices, ¿no? El poco diálogo. Complicado hablar para alguien que ahorita nos esté siguiendo y que tenga la oportunidad luego de adentrarse. ¿Cómo poder empezar a disfrutar este cine? Yo lo veía, les cuento así rapidísimamente, cuando tenía... cuando sigo a la fecha todavía comprando algunos de estos, pero de pronto a mí me gustaba antes de todo el streaming empezar a prestar películas, ¿no? Y de pronto el que des algún tipo de recomendación a alguien y le preguntas, ¿cómo te fue? Es que la verdad me dormí con la película, así como que era así como siempre el clásico de, ok, sí, muy bien, perfecto, ¿no? Y varias de estas me pasó con Reigadas en varias ocasiones que yo quería mostrarle a alguien, oye, mira, deberías de ver esto y no sé qué, y siempre me la regresaban así como de que, híjole, es que te soy honesto, ni siquiera la vi. Hablando de todo eso, ¿no? Lo complicado que puede llegar a ser para poder estar platicando de esto y que los tres ahorita que estamos por acá presentes podamos entonces establecer este tipo de cine en el que los subtextos luego son los que ganan, ¿no? Más allá de lo que puedas estar acá. Por ejemplo, pues aquí a lo mejor uno pensara, pues va a tratarse sobre el embarazo y la familia cómo se va a voltear a esto y cómo va a pasar a reaccionar. Lo que es la forma, ¿no? Lo que está en el subtexto, lo que no se dice, que ya lo hemos platicado de alguna manera, va más allá precisamente en lo que nos va involucrando. Bueno, pues todos estos planos secuencias un tanto inmóviles que son muy, muy abiertos, van haciendo como esos contrastes, ¿no? Decir, bueno, a ver, entonces, ¿de qué me perdí? ¿Por qué no me terminaste de platicar lo del embarazo? ¿Le dijiste o no le dijiste? ¿Le cuestionaste o no le cuestionaste? Entonces, eso de arranque para aquellos que nos están acá como que ahorita adentrándose a lo que es un poquito de la apreciación del cine, pues da luego a lo mejor algo complicado para poder disfrutar. Y Dani, pues escucharte, me encantaría también para empezar a hablar seguramente por las tramas, y traes ahí una serie de, me vas diciendo en qué momento quieres ir soltando las escenas y aquí las vamos buscando. Sí, no, como que yo, un poco contestando lo que tú dices, yo creo que ayuda a una persona que obviamente quizá no está tan adentrada y que tú le recomiendas cierta película como esta de Café Lumière, el contextualizarlo o inclusive pues, informarle que se contextualice para que aprecie más estas cosas que yo entiendo, y es muy válido, que no se aprecien si no tienes como eso, ¿no? Yo le decía a mi esposa, porque hablamos un poco de esto, ¿no? De cómo una película cuando es una obra maestra, ¿no? Si cuando le llega a todo el mundo o si cuando solo un sector académico la aprecia, ¿no? Y bueno, yo le decía que yo creo que para apreciar algo de manera más profunda, uno tiene que, pues sí, un poco educarse, ¿no? Por ejemplo, si tú me pones una ópera, yo que no me gusta nada la ópera, yo te puedo decir, a mí me parece una porquería, ¿no? Me parece o aburrida o me parece, pues me gustó. Obviamente que si alguien que sí sabe de eso, me refiero a que se ha estudiado, entiende los tonos, las diferentes vocalizaciones que hay, etcétera, te va a decir, no, es que es una obra maestra, o sea, porque eso no se logra tan fácil. Y entonces sí quiero abogar por el que tener cierto conocimiento te ayuda a apreciar mejor las cosas. Yo creo que luego no nos atrevemos a adentrarnos tanto porque creemos que academizarnos de algo que es como un poquito como ser medio mamón, ¿no? Y como que hay soberbio. Y yo les diría, no es para tener autoridad para hablar de algo, porque eso sí hay muchos también cinéfilos así, ¿no? Bien mamones. Sino es simplemente para que tú monóculo y bobín, una apreciación más rica, ¿no? Entonces, en ese sentido hay muchas cosas que contextualizar de Café Lumière. O sea, primero entender el estilo de Hou Hsiao-hsien, ¿no? Él es un director nacido de China, que crece en Taiwán, que crece durante un tanto la colonización que hace China de Taiwán, pero que le toca
la transición entre Japón y China, ¿no? O sea, Taiwán antes estaba ocupado por Japón y después de la Segunda Guerra Mundial los japoneses ceden Taiwán y entonces China entra. Pero obviamente para Taiwán siempre ha sido estar sometidos frente a alguien, ¿no? Acabando de lo que es Hou Hsiao-hsien, pues todo su cine ha estado muy centrado en hablar de Taiwán. Habla pues de sus conflictos sociales, de sus conflictos familiares, de cómo se vive dentro de Taiwán. Por ejemplo, una de las películas que yo creo que es su obra maestra se llama La ciudad de la tristeza, que habla de todo lo que fue el colapso social un poco de lo que pasa en Taiwán después de una fuerte represión en Taipei, ¿no? Por parte del gobierno chino, y de cómo eso llevó a grandes masacres, la gente se fue deteriorando, ¿no? Y lo hace de manera muy, muy interesante porque además el gobierno de China había reprimido mucho hablar de ese tema y él fue de los primeros directores que lo plasmaron, ¿no? Entonces, ese es el tipo, ¿no? de cine que hace Hou Hsiao-hsien. Y lo hace mucho en este estilo que un poco vemos en Café Lumière, pero que, como bien dice Miquel, él va adoptando un propio estilo, que es planos con poco movimiento, planos en donde las personas tienen pocos diálogos, en donde vemos poco movimiento de cámara, e inclusive, y eso es algo así muy recurrente, planos estáticos que además se van repitiendo en el tiempo de la película, como para que tú estés en el mismo punto de visión, pero viendo el mismo espacio en diferente momento del tiempo, ¿no? Entonces, así vemos en Ciudad de la Tristeza, a la entrada de un hospital, cómo va pasando pues, el deterioro de Taiwán, o en Millennium Mambo, el departamento de esta protagonista, cómo se va deteriorando su relación por la violencia, ¿no? Entonces, ese es un estilo de él. Y a mí me queda claro que es valiosísimo el ejercicio de Café Lumière, porque yo considero que el director que más influyó a directores orientales fue Yasuhiro Ozu, en forma y en temas. Mucho de esto que hace Hou Hsiao-hsien, de estos planos estáticos, planos sobre del piso, pues son herencia de Yasuhiro Ozu, y también lo ves en Koreda, y también lo ves en Kurosawa, en este Kurosawa actual, lo ves en Hamaguchi. O sea, como que es tan influyente Ozu que de alguna u otra manera está metido ya en el lenguaje cinematográfico oriental. Entonces se me hace súper importante cómo se le da a un director taiwanés que haga un homenaje a un director japonés que ha influido tanto. Porque otra cosa relevante para lo que es en específico Café Lumière es que precisamente la relación entre Japón y Taiwán ha sido muy conflictiva, muy ambivalente. Hubo mucha migración de un lado para otro. Había esta historia de cómo Japón había colonizado a Taiwán y le había despedazado su cultura, ¿no? Y luego tiene que irse. Y bueno, no por nada, la protagonista viaja a Taiwán a buscar a un músico taiwanés, a encontrarlo, luego regresa embarazada de un taiwanés y nunca vemos al papá, y ella japonesa está ahora en Tokio intentando hacer su vida. Entonces, en parte habla de la relación histórica de estos dos países, que es un director taiwanés homenajeando a uno japonés, ¿no? Y de cómo también Hou Hsiao-hsien está hablando como del Japón que heredó la época de Yasuhiro Ozu, ¿no? Ahí te hablaremos mucho de este tema de los trenes o de los temas que toca la película, pero sin duda alguna, digamos que los protagonistas de Café Lumière son como los hijos o quizá los nietos de los protagonistas de las películas de Ozu. Y eso ya lo vamos a ver un poco en los temas y en cómo está la estructura del Tokio actual. Una película que sin aparente una trama muy intensa puede conmover más que estos dramas, ¿no? Que actualmente podemos a lo mejor estar refiriéndonos porque buscamos más que me estén explicando, y esto que estás dando con el contexto, pues se viene a dar no nada más del director, insisto, de la propia película, de la propia narrativa, que no esté tan explícita en ese sentido. Y todavía súmale, y me encanta que eso lo podamos también como empezar a cuestionar o a platicarlo, que sea por encargo, ¿no? Por este centenario del que estabas hablando, Miquel. ¿Qué conlleva aventarse, ahora sí como dicen, ¿no? Ese reto al poder hacerlo? Digo, tú siendo artista dentro de este aspecto, o sea, que de pronto te lleguen y digan, oye, ¿sabes qué? Se conmemoran los 100 años de taca, 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 taca. Oye, te avientas, como ves, es parte de este contexto, queremos empezar a
abrir de nueva cuenta para poder homenajear. Me parece que esto, como bien mencionas, pues es evidentemente no el homenaje con con todas las luces de lo que por acá estamos viendo, luces, a propósito, ¿no? De las luces, justamente el Lumière de lo propio, hasta en el mismo nombre que está dando, ¿no? O sea, que aquí se utilizan, se emplean. Y luego el propio nombre de la misma, por los mismos cafés, estos contextos o estos espacios cerrados de los que hablas, las bibliotecas, que aquí aparecen muchísimo, estos escenarios que luego son también como estas oficinas, las casitas, esas tomas a nivel de piso de lo que ustedes bien están retratando. Yo me pongo a reflexionar un poquito lo que ha sido, ¿no? Toda la historia del cine, cómo se han expresado diferentes lenguajes cinematográficos, es decir, visuales, que tengan que ver precisamente con que en la actualidad podamos seguir o no disfrutando. Yo leía y me encontraba por ahí algo, ¿no? Porque justo trataba como de entender esta parte de por qué Lumière, ¿no? Y de dónde, bueno, pues a lo mejor haciendo alusión, y por ahí decían, bueno, pues ya había en apreciación cinematográfica en la universidad, ¿no? Te ponen la llegada del tren a no sé qué ciudad de Francia, ¿no? Y estos trenes y lo cotidiano, y ya cuando encuentro la relación de esto de los Lumière, digo, es esta parte, ¿no? De estar retratando esta parte cotidiana, dije, pues interesante mezcla que se podría estar dando. A lo que voy con todo esto es cómo es que ese lenguaje cinematográfico trata después de más de 120, bueno, en este momento eran 115, 110 años de que había aparecido, digamos, las primeras películas, y ahorita a la fecha, a 140 años de distancia, que podamos, ¿no? Estar todavía hablando de ese lenguaje, de lo básico de lo que primeras escenas fueron. Y querido Miquel, háblanos entonces de eso, de lo que puede ser, de tu perspectiva, por supuesto, pero yo como duda principal tengo eso, que sea un encargo, ¿qué losa puede ser? Pues mira, yo creo que para cuando le ofrecieron este encargo, a Hu, el director, ya era un director maduro, número uno. Número dos, yo estoy seguro que le ha de haber fascinado que lo hayan invitado. Número tres, yo creo que hay muchos lenguajes que no son hablados, que causan mucho más terror y peso. Tan es así que abrimos este podcast hablando de por qué el papá no habla. Y el hecho de que el papá no hable es que sí te está hablando, pero no te está diciendo nada verbalmente, pero te está hablando de otra forma, ¿no? Y a mí lo que me gusta mucho es que específicamente Tokyo Story habla de precisamente de eso, de la unión familiar clásica. Y acá en este caso es exactamente una familia contemporánea con problemas contemporáneos, pero aún así, José, no sé cómo se pronuncia, nunca he aprendido bien cómo este nombre, pero bueno, le voy a llamar Hu. Sí, la verdad que tampoco lo sé. Y pero a mí lo que me gusta mucho en una clara diferencia, o bueno, un claro homenaje a Ozu, es que la mujer no se quiere casar. Y eso pasa mucho en las películas de Ozu, porque todas las mujeres son muy fuertes y son, sobre todo en las películas de posguerra, ¿no? Como Otoño Tardío y Primavera Tardía. Las mujeres no se quieren casar, porque ya saben que no quieren volver a regarla con un hombre, en fin. Pero acá lo que me llama mucho la atención es cómo hay tres universos muy claros en ella. Uno es el embarazo del tipo en Taiwán, y otra, una relación con el chico de la librería que podría parecer como si fuera un romance. Y no hay nada claro, ¿no? Y entonces, pero al mismo tiempo es muy bonito porque el tipo la ayuda, se preocupa por ella también, van a comer, van a ese café padrísimo que tiene una luz increíble, porque además las ventanas ni siquiera dan afuera. O sea, hay una concentración de luz bellísima en el lugar donde ella va y le pregunta al dueño del café si conoce ese espacio que era muy antiguo, y van a ese espacio y ya no es el mismo edificio. O sea, hay una melancolía muy clara, muy de Ozu y muy de Hu también, ¿no? Pero a mí lo que más me gustó es que no se dejó él como Wenders, ¿no? Que hizo una cuadro por cuadro, que también funciona, ¿no? Pero en ese caso no quiso dejar su parte de director para que también fuera su clara huella, ¿no? Tan es así que no hay casi diálogos, que esa es la clásica
porque las de Ozu hablan hasta por los codos, ¿no? Entre tomas y tomas, Claro, ¿no? sí. Pero acá no, acá dicen mucho sin decir nada, ¿no? Sí. Porque al final de cuentas el padre, porque la madre está muy preocupada de que su hija no se va a casar, ¿no? Pero ella es independiente y es muy orgullosa de sí mismo y va a salir adelante. Y el otro, una de las escenas que leí que se tardaron como casi 4 semanas en filmarla, que es una escena bellísima, que es una de las escenas finales, cuando el amigo, el librero, está adentro del tren y está grabando, y luego se ve en contraste ella, que no se ve que va también en el otro tren, y que no sale a cuadro para que él la vea. La Claro, es como sincronización de eso ha de haber sido, con razón se tardó en 4 semanas. según yo es el que está a la hora y 17 minutos, según yo es el que anoté ahí. Sí, está padrísima eso, está padrísima. Es brutal esa escena. Las estoy buscando. Porque híjole, yo coincido mucho. Es esa, ahí está. Sí, mira. Eso, ahí está. Qué belleza, a ver, para que mientras lo estén observando, ahí es parte de lo que estás justamente dando. Ahí está. Sí, porque ella está en el tren de adentro y está él, ahí pasa. Y para sincronizar, claro, sí. Para encontrarse con ella, cabrón. Ay, no, es bellísima. Eso está súper cabrón, güey. Wow. Y yo, sí, es que yo creo que coincido mucho con Miquel, porque me parece que el gran logro para mí de Café Lumière y de mucho de la filmografía de él es que Café Lumière, hay una película, hay un drama ahí, hay un conflicto dramático, hay una historia, pero que pareciera que no está, que no necesitas los conflictos, los dramas, no necesitas vivirlos así, con el desgarro y con el llanto, sino pueden ser muy sutiles. Y yo un poco escribí aquí en mis anotaciones, decía, ahí hay una historia de amor, pero necesitas acercarte para verla. Necesitas detenerte y mirar a detalle para alcanzarla a ver. Porque si la ves así de superficie, no notas nada. Y eso se me hace muy lindo, pues, de la película, ¿no? De que sus núcleos dramáticos están de manera tan sutil planteados, tan tranquilamente planteados, que parecía que no está pasando nada. Pero en verdad están pasando muchas cosas. O sea, está pasando que ella tiene un embarazo, que no sabe qué hacer con él, que la familia está un poco en conflicto, que quizá hay un amor entre estos dos personajes que no se lo comunican, que se lo comunican más con acciones. Entonces no sabes si va a tener al bebé o no, si va a regresar o no con el de Taiwán, si se va a casar, si va a enamorarse de él. Y todo eso no dicho hace que la película sea muy rica, pero solo si tú tienes la paciencia y la capacidad de adentrarte en el mundo. Eso que están hablando es, yo creo, más de lo que decías bien, Miquel, una complicidad entre estos dos personajes, entre Hajime y Yoko, en el que yo lo veo, o mi lectura de alguna forma en este acercamiento, es que ambos, y yo desde ahí arrancaba, cuál es como digamos, el hilo que aparentemente nos puede estar llevando, que es esta chica al buscar a este artista taiwanés, de no dejar morir, digamos, algo, y tiene como un cierto tipo de fijación, por así decirlo, decir, güey, pues si nadie lo fuma y nadie, tú como, ¿por qué le escarbas? Y él le ayuda, la va acompañando, ¿no? A todos estos lugares, escenarios, para hacer como esta investigación propia, le va motivando, y cuando vemos la escena en el que él le muestra el trabajo que está haciendo también de documentar audios, de documentar un registro que aparentemente también pareciera un trabajo como para qué estás documentando, exacto, inútil, para qué documentas. Es decir, por los dos lados me parece que ambos comparten justo esta motivación de decir aparentes esfuerzos como inútiles de algo que no pareciera, pero cuando compaginan estas experiencias de pasión por algo y que alguien, a mí que me mega mama encanta hablar de ciencia, cuando alguien pone atención a esta parte de no sé, física cuántica y demás, y yo sé que aburro a alguien, ¿no? Pero cuando encuentras a alguien, güey, wow, aquí hay algo, qué chido, se puede dar, y empiezas a dar. Creo que esta es la esencia de esta película, y creo que aquellos que hemos a lo mejor con estas pasiones y o temáticas es donde encuentras, y por eso te llama la atención. Y como dices bien, Dani, creo que ahí es donde muchas películas en la actualidad y todos estos que están en el mainstream, blockbusters, y que son las grandes cosas, es porque te están vomitando toda una historia que tiene que ser contada de A, B, C, D, F, G, mira, y luego tiene que ir, y ya cuando los ves, por fin que se besen, y luego ya todos se besaron,
Y ahí es donde todo el boom, ¿no? Porque no te das este ejercicio para pensar, no te das este ejercicio del que estás hablando para que digas, güey, este es un romance, esto está súper chingón, esto es lo que te deja. Y esta película te pone a volar. A mí eso es lo que me llamó particularmente la atención. Y sobre todo porque una cosa que vale la pena aclarar, es que nosotros no sabemos a qué se dedica esta chica. Sí, ¿no? Entonces no sabes si esta investigación es por gusto o es por trabajo. Todo el mundo está relajado y crea esta duda. Realmente, porque sobre todo hay mucha gente romántica que piensa que los amores no dichos son mucho más intensos que los dichos, ¿no? Entonces es un fuego que te está quemando por dentro, mas sin embargo nadie hace nada porque haya una conclusión, ni mucho menos el director. Sí, de acuerdo. Pienso que también con este plano que decías tú, Juan, de cuando están las imágenes en los trenes que ahorita ponías, ¿no? En la hora con 4 minutos del proyecto de este chico, ¿no? Que pareciera un proyecto más personal que como sin ningún objetivo. Y yo creo que eso nos lleva a hablar de los trenes. Creo que la temática de los trenes es importantísima también para el film. Una, porque Yasuhiro Ozu, los trenes eran como parte estructural de sus películas, ¿no? Por ahí yo me atrevería a decir que pareciera que no hay ninguna película de Ozu en donde no hay una escena en un tren, o en una estación de tren o algo del tren, ¿no? Y bueno, adentrarnos a saber un poco qué significaban ya puede ser un poco muy abierto, ¿no? Quizá cuando hablemos de Ozu. Pero una de las ideas, una de las cosas es que también los trenes se presentaban en las películas de Ozu porque era un Japón que se estaba industrializando, era un Japón que estaba pasando precisamente la Segunda Guerra Mundial, se estaba reconstruyendo, y entonces los trenes implicaban una reestructura del país, y era reempezar muchas cosas, ¿no? Y es bien interesante que digamos como esa estructura vial de los trenes que construyeron los protagonistas de las películas de Ozu, son ahora usadas por estos que serían como los hijos, los nietos, ¿no? Y es una gran parte de lo que va a ser como todo Café Lumière, ¿no? Porque prácticamente el 90% de la película son escenas dentro del tren, o momentos del tren, o planos de los trenes, ¿no? Y algo que yo creo que es meramente interpretación mía, pero me atrevería a decir que es interesante, es que para mí los trenes son como dentro de la trama de ella un laberinto. O sea, pareciera que ella también está algo perdida. Tú la ves, entra a los trenes, va para un lado, va para el otro, va para acá, va para allá. Y también la muestran como dubitativa, ¿no? Dubitativa en cuanto al bebé, dubitativa en cuanto a este chico, de la pareja de Taiwán. Y a mí me da la impresión que para la historia de ella los trenes son un laberinto, ¿no? Pareciera como en este plano de los trenes verdes, ¿no? Como que ella está perdida en el laberinto de los trenes. Y la película termina bien interesante porque en el último plano general, después de que ella se encuentra por fin en el tren con este Hajime, ¿se llama? ¿Hajime? Bueno, se encuentra con él, están ahí, y entonces como que pasa el último tren, y vemos un plano general de los trenes y de un tren dejando el plano, es decir, como si ella se liberara de los trenes, como que ella sale del laberinto. A mí me parece que la película, obviamente es a una lectura, ¿va? Pero sí te da una resolución como que algo encontró, algo y por fin se encuentran ella y él, ¿no? Ahí, por fin la película se termina y no hay más trenes. No sé si me explico. Sí, claro. Entonces, trato de decirlo, lo importante que es los trenes para la filmografía de Ozu y cómo ha retratado, bueno, y para Tokio también, o sea, sabemos que la estructura de trenes de Tokio es la más compleja e importante del mundo, y cómo es un personaje más dentro de esta película. Que además, esto que estás mencionando, digo, yo le agregaría otra capita y a lo mejor probablemente pueda ser esta misma, en el que en este tren al momento vemos a un personaje que en los trenes, como dicen, está como siempre adormilada, pero no totalmente inconsciente, ¿no? Y aquí es cuando él la encuentra, pero sí totalmente dormida. Y es cuando la baja, o sea, él la está siguiendo, que creo que a lo mejor, exacto, eso a lo mejor es también parte de esa simbología de la que estás hablando, en el que ya te encontré y aquí ya tenemos algo en común, y por eso todavía, insisto, por eso creo que cuando alguien encuentra a alguien, cuando comparten una pasión,
y aparentemente, digo, y no puede ser la misma pasión, porque insisto, los dos están como en estos como esfuerzos, lo vuelvo a poner así, ¿no? Como aparentemente como irrelevantes, pero son bastante relevantes, puede ser el mundo total, ¿no? Para una relación en este caso, y en estos dos, ahí es donde aparentemente puedan estar ahí congeniando. Estoy totalmente de acuerdo en eso que mencionas. Y lo que vemos finalmente, pues acá en esta escena, que es justo donde acaba, bueno, pues es a mí lo que me ha dejado así como explotando. Y Miquel, esta peli y los registros, y tú como cineasta, y déjeme ver ahora yo, ¿qué es lo que nos invita a nosotros como espectadores? Yo me llevo con este buen sabor de un cine que no te tiene que contar todo, tienes que sumergirte. Lo voy a ver una segunda vez. Es mi primera vez. Dani, que es la segunda, lo vio con otros ojos y lo que hemos dicho acá, carajo, o sea, después de platicarlo con ustedes, me vuelve a explotar la cabeza ahora con esto y llevarnos la tarea, ¿no? Por supuesto, del cine de Yasuhiro Ozu, que también tendrá que complementar la experiencia misma. Claro, claro. Pues sí, fíjate que yo la técnica que utilizo para tratar de inspirar a las personas que no están acostumbradas a ver este tipo de cine es que traten de seguir la acción. ¿Qué es lo que está pasando en los cuadros? ¿Qué pasa, no? Y cuando no pasa nada, ¿por qué no pasa nada? ¿Y por qué no pasa nada? ¿Qué quiere decir ese que no pase nada? O cuando te están básicamente diciendo lo mismo, vaya, no lo mismo, pero te están hablando con otro lenguaje que no está basado en ¿cómo se llama? En comunicación verbal, ¿no? Que es básicamente pues el arte dramático del hablar con el cuerpo, con las acciones. Y creo que es muy importante porque si te pones a verlo de una manera mucho más minuciosa, el hecho de que el amigo esté grabando audio, hay que tener una paciencia para grabar audio, cabrón. Es más, yo Y de trenes. y de frente, exactamente, ¿no? Entonces yo me imagino, yo todos los sonidistas que he conocido son las personas más tranquilas que he conocido en mi vida acá. Porque viven en otra realidad, que es la realidad auditiva, ¿no? En lugar de nosotros, que es una combinación de todo, ¿no? Así está la cosa. Sí, fíjate que Chido. como también para hablar de eso, como de mirar cuando no pasa nada, yo pondría esta imagen que decíamos del papá en silencio, ¿no? Que está Sí, en el wow. minuto 30. Vemos, hay un conflicto, ¿no? Está en la situación de la protagonista está embarazada y no sabemos qué va a pasar. La mamá Ajá. como que se Ahí un está. poco la confronta y luego le dice al papá, oye, es que no has hablado con ella, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu impresión de esto? Y lo único que hace la cámara es enfocarlo, encuadrarlo y él estar en silencio. Pareciera que no pasa nada y pareciera que no hay una actuación ahí, pero pero obviamente que sí, o sea, obviamente te está diciendo mucho de los papás japoneses, de los papás de esa época, Sí. de lo que implica para este papá. No sabe si estará en contra, si la quiere apoyar, si está enojado, si está decepcionado. Y eso es obviamente algo tan sutil, pero que abona mucho a lo que además pasará después, porque luego se contrasta, bueno, no se contrasta, prácticamente es como un poco espejo a la hora 28 minutos cuando van a Aquí. visitarla. Y Ajá. ahora tenemos un poco el mismo plano invertido, pero llega un momento como digamos como en la narración debería llegar como a un punto crítico, es decir, al fin le va a decir algo, va a Sí, estás estallar, esperando, sí, va a escúpelo. Ajá. confrontarla y no pasa nada. Pero es importante que no pase nada, porque eso hace que uno se quede en la tensión y digas, esas cosas pasan, ¿eh? De que los papás, o sea, un papá pueda quedarse en silencio, nunca diga lo que opinó, nunca llega a esa resolución. Me parece increíble porque si tú la ves de superficie, de nuevo, esas cosas las pasas desapercibidas, pero si te pones a mirar, dices, oye, esto está bien interesante cómo lo contrastó. Y al final el papá queda sin participar, ¿no? Es la escena más incómoda, ¿no? De todo el film y probablemente de las más incómodas que he visto también en el cine, que te está dando esa tensión de la que estás hablando y a punto de hablar. Oigan, pues esta es una película, Miquel, que va bajo tu mirada, que nos acabas de compartir y que está súper chido y que ojalá que allá en casita también tengan la oportunidad de verla. Muchos de estos ejercicios que hacemos probablemente no medio spoilereamos porque pues es finalmente no el análisis que damos, pero insisto, yo creo que no se quita nada de que si ya les spoileremos, la busquen. Además, está de manera gratuita, por así mencionarlo, ¿no? En este sitio de reservas
pues para tener, ¿no? Como inmaterial, entiendo. Déjenme ver cuál es la fuente que nos pasaste, Dani, para poder ahí estar hablando. Internet Archive es bueno, pues sí, es donde se pueden encontrar, está de manera legal, o sea, la puedes ver y es gratuita además, ahí para que tengan ahí oportunidad también de estarla explorando. Y qué increíble, mi agradecimiento de verdad por voltearnos a voltear a ver este tipo de cine. Yo era de los que siempre estoy hablándoles así como de antigüitas, ¿verdad? Acá. Y ahora que les quería poner una más para acá, era justamente muy similar. Buscaré otra que era esta de Días Perfectos de Wenders, pero eventualmente ya no me tocará, pero le toca ahorita a Dani, eso por fortuna. Para cerrar esta película y las reflexiones que tengamos, mi querido Miquel, al respecto de ella. Pues yo creo que es una película que deberían de verla muchas personas, independientemente de que sean cinéfilos o no, pero sí siento que es una película para gente que ya tiene un ojo hasta cierto punto entrenado. Y a final de cuentas, independientemente de que sea otra cultura, todos tenemos una forma indirecta o directa de relacionarnos con los personajes de otras culturas. Y eso es lo más hermoso de la humanidad, ¿no? Entonces sí les recomiendo ampliamente. Me da mucho gusto que les haya gustado a los dos. Y bueno, pues estoy en tinieblas porque quiero saber a ver cuál va a escoger. Tómala. Vamos a Dani, escoger para cerrar esta. Ajá. Famosísima película llamada Batman y Robin de Joel Schumacher. No, es broma. Por favor. Yo tuve la oportunidad de conocer a su cinematógrafo, vino para acá para un festival internacional de Schumacher, sí, justamente, y platicando un poquito con él, sí hablaba, ¿no? ¿Qué te decía? No, pues justamente, ¿no? De que es una película tan criticada por George Clooney y el traje y los pezones y estos planos que jugaba y bueno, pues él estaba obviamente pues haciendo su trabajo, pero retratando algo muy pop, ¿no? Que era justamente jugar con estos planos, así que eran, y él platicaba, pero bueno, pues también hay parte luego de esas experiencias que se va encontrando uno. Oye, a ver, Dani, pues para finalizar y cerrar con esta película y tu reflexión del cine contemplativo, ¿no? Y este tema tan fuerte. Yo les quiero recomendar un libro que se llama Para acabar con la mirada, de Jun Fujita Hirose. Él es un crítico y filósofo japonés y habla mucho del cine de Yasuhiro Ozu en este pequeño libro, ¿no? Y trata de hablar de por qué el cine y los planos de Ozu son genuinamente como comunitarios, como que realmente integran a las personas en lugar de planos que son más egocéntricos, ¿no? O individualistas. Y habla mucho del cine de Ozu y bueno, es una recomendación. Porque, bueno, mucho de hablar de esta película de Café Lumière, pues es hablar del cine de él, con estos planos almohada que decías tú, Juan, ¿no? Estos planos que les dices patitos, bueno... Sí, en la tele así les decimos patitos, sí, pero sí. En el cine de Ozu pues son insertos, ¿no? Son cutaways, pero que se le llamaba mucho planos almohada, se les llamaba en el cine de Ozu, que eran pues planos como que uno se recargaba en ellos para pasar al siguiente, ¿no? Y se le reconoció mucho por esa contemplación. Y pues de invitarlos a que vean la filmografía de Hou Hsiao-hsien, o sea, yo que en verdad creo que vale la pena. Obviamente esta de Café Lumière por esto que hemos estado hablando, pero el cine de él es un cine que yo creo que, porque no es un director tan conocido, ¿no? O sea, yo creo que muchas veces si hablamos de Ozu, hablamos de no sé, Park Chan-wook o cineastas orientales, a Bong Joon-ho, son conocidos, están muy en el imaginario, ¿no? Pero Hou Hsiao-hsien me parece que además que ya está acabando su carrera, creo que tiene Alzheimer y él mismo ya dijo que se retiraba. Creo que es un cineasta que vale la pena ser rescatado y como que también como que no se pierda en el olvido, ¿no? Y las películas como esta que yo les decía de Ciudad de la Tristeza, que es una película contundente, importante, o Millennium Mambo, que es una bellísima película con un inicio muy poético. Yo creo que vale mucho la pena ver su cine y pues invitarlos a que nos compartan qué les ha parecido esta de Café Lumière. Claro, Filmin, que decimos no está aquí patrocinado pero tiene un par de títulos precisamente, ¿no? Pues está ahí Millennium Mambo. Esa vela. Sí, me la voy a chingar, sí, ya dando acá, y de Assassin, muy bien, pues ahí están estas plataformas y próximamente Filmin, deberías patrocinarnos. Estamos hablando de sí, claro. Bueno, o cualquier otra plataforma de las que podamos por acá darle. Oigan, a ver,
toca, mi querido Dani, de que mueva el cubilete y arroje los dados para ver cuál será la jugada. No, miren, yo estuve pensando qué quería que viéramos y me decidí por una película que se llama El Eco, de Tatiana Hueso, que es ahora un documental. Es un documental que salió en 2024. Ella hace un documental sobre una pequeña comunidad llamada El Eco en Puebla, en México. Y yo creo que vale la pena también como para empezar a hablar de lo que implica un documental, lo que es la mirada de Tatiana Hueso, que hizo ¿qué es? Noche de Fuego, ¿no? Sí, creo que se llama Noche de Fuego y La Tempestad. Y bueno, creo que es un giro también interesante para hablar de una película que está más o menos actual, de una cineasta honduro-mexicana y que además retrata cosas de nuestro querido México, a pesar de que todos estamos en diferentes lados del mundo. Muy bien, ahí están algunas de las escenas precisamente de este misma. Bueno, pues para buscarla, en caso de que yo no la pueda encontrar, a ver si no se preocupe, yo les ayudo ahí pasándole un link. Okay, bien, un link completamente oficial. Perfecto, oficial. Muy bien. Oficial aquí guiño. Guiño. Oficial. A ver si los aquí. Patrocina también. Oye, pues ahí quedan estas que son las experiencias de ustedes al momento de ver cine y que nosotros lo estamos complementando. Por favor, si les ha parecido este trabajo a ustedes que nos están ahorita siguiendo y que vale la pena, compártanlo. Nos vale de verdad a nosotros el esfuerzo por un lado, pero también por el otro, pues el representar que para ustedes también sea algo que sea digno, de que merezca, ¿no? A lo mejor por ahí compartirse, sería fantástico, lo agradeceremos infinitamente. Y o coméntenlo ahí, pongan una manita, un punto, si quieren 3 puntos. El punto es que luego estos de los famosos algoritmos, que ya hablaremos en algún momento, alguna película que nos permita esto, ¿no? Nos ha alejado también aquellos que traemos propuestas versus de aquellos que, bueno, luego enlatan rapidísimo, ¿no? Otros productos como estos que, bueno, pues tratamos por ahí de darles. Así que yo luego estoy un tanto en desacuerdo porque luego platicando así con los expertos que me dicen, no, es que tienes que tener el gancho y tiene que ser rápido y tiene que permitir y te empiezas a subir a estos lenguajes que no aportan, ¿no? Que empiezan como un poquito más a promover la falta de atención porque estos productos que duran más de 30 minutos no son para muchos porque no, ya los va a dormir. Pues para quien haya llegado hasta aquí y nos haya dado su tiempo, de verdad, gracias. Y ese algoritmo que se los premia de alguna manera también mostrándoles otros, pero más de los nuestros. Así que, mi querido Miquel, como siempre, es un placer tener la oportunidad de saludarte, de disfrutarte, de charlar contigo a la distancia. Te mandamos un abrazo y muchísimas gracias. Igualmente a los dos, como siempre, aquí estoy presente hoy, mañana y siempre, así que a darle, señores, que estamos aquí con la pasión cinematográfica. Un abrazote enorme, mi querido Dani, de igual manera, para buscarte también ahí en otros espacios que por ahí nos compartes. Sí, bueno, está un Instagram que se llama La Mente Cine, ahí comparto pequeños videos para seguir hablando de películas así. Y pues también muchas gracias por el tiempo y encantado de estar aquí cada vez que podemos. Es un placer y a ustedes que nos siguieron y llegaron hasta acá, muchísimas gracias y nos vemos hasta una próxima. Hasta entonces.